Universidad Católica del Perú, profesor de garantías en la Universidad de Lima y en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Es profesor de Derechos Reales en la Universidad Católica del Perú. También es miembro egresado del Taller de Derecho Civil José León Barandiarán. Agradecer a Alan Pasco Arauco por la gentileza en aceptar la invitación. Y sin más que decir, le doy pase para que inicie su disertación. ¿Qué tal? Muchas gracias, Natalie. Buenas noches con todos. Perdonen que ya la voz me esté fallando un poco. Salgo de un seminario en la Corte de Ventanilla que ha durado 2 horas y media aproximadamente. Así que, por cuestiones que ya ustedes podrán entender, voy a tratar de ajustar un poquito mi exposición para no abusar de la voz, ¿no? Y tampoco de ustedes. Bien, en realidad quisiera aprovechar estos minutos que tengo para simplemente desarrollar algunos temas vinculados a la sentencia del Tribunal Constitucional, en la que se declaró constitucional el artículo 2014 en el sentido de que un tercero adquiriente de buena fe puede conservar su adquisición aun cuando en el camino previo, en la fase previa, haya habido un tema de fraude inmobiliario, ¿no? El ejemplo básico, típico, solo para ponerlo en contexto, es aquel en el cual A es el propietario de un inmueble, lo tiene inscrito su nombre en el registro, y producto de una suplantación de identidad, por ejemplo, alguien se hace pasar por A y vende el bien a favor de B. Obviamente B está trabajando en pared con este que se hace pasar por A, y este contrato logra ser inscrito en registros públicos. Entonces B, que es el delincuente, digamos, pasa a figurar como el nuevo dueño registral, ¿no? Entonces ahí tenemos un contrato nulo, porque acá lo que ha habido cuando hay una suplantación de identidad, estamos en un contrato nulo que ha logrado ingresar al registro. El hecho de que el contrato nulo, el contrato que contiene al fraude, el contrato celebrado con suplantación de identidad, y que justamente la causal de nulidad es la falta de manifestación de voluntad del verdadero propietario, porque él nunca participó en el acto, ese contrato nulo entre A y B, el hecho de que se inscriba no lo hace válido. El contrato sigue siendo nulo por más que se inscriba. Un contrato nulo no se subsana de ninguna manera. Pero claro, B, que es el delincuente, sabe muy bien esto, sabe perfectamente que en cualquier momento A podría demandar la nulidad y recuperar el inmueble. Como B sabe esto, lo que hace B es buscar a un tercero comprador para cobrar por el bien, entregarle la propiedad y ya que se arreglen A con C. Y B, que fue el delincuente, sale de escena con la plata que recibió y asunto acabado para él. Y claro, cuando B hace esto, deja un muerto ahí pendiente de ser resuelto, porque va a haber una demanda mediante la cual A busque recuperar la propiedad y frente a esa demanda va a haber una defensa de parte de C. La demanda de A va a estar sustentada en el hecho de que todo nació producto de un contrato fraudulento, un contrato nulo, y por ende todo lo que ha ocurrido tiene que ser nulo. Y por ende, de la partida registral debe ser sacado B como C. A debe figurar como el único dueño de ese inmueble, porque él nunca celebró ningún contrato. Mientras que la defensa de C va a ser, aquí el contrato nulo es el contrato de A con B, es el contrato donde estuvo la suplantación de identidad. Mi contrato, yo soy C, ¿no? El contrato que celebré con B no tuvo ningún inconveniente de suplantación, ni de nulidad, ni de nada, así que mi contrato no puede verse perjudicado por una situación que yo no pude conocer. Yo soy un tercero de buena fe que no tengo nada que ver con esa situación. Se había planteado, como parte de la demanda, que se declare inconstitucional aquella interpretación de la norma, porque claro, la C se defiende con el artículo 2014 que justamente dice eso, ¿no? C, que es un tercero ajeno al contrato fraudulento, no puede verse perjudicado por el hecho de lo que pase con ese contrato fraudulento. Si el contrato fraudulento AB es nulo, esa nulidad no puede terminar afectando al contrato de C. Es un poco lo que dice el 2014. Con lo cual, aplicando el 2014, la solución sería que se queda con el bien el tercero de buena fe y el propietario pierda su bien y no le quedará otra posibilidad que atacar al delincuente A B,
ya sea para meterlo a la cárcel o para obtener un resarcimiento del daño que se le ha generado, ¿no? Entonces, lo que plantea la demanda es que esta forma de interpretar las cosas, en donde puede terminar siendo beneficiado un tercero de buena fe a costa de sacrificar al propietario original, esa interpretación debe ser declarada inconstitucional, decía la demanda. ¿Por qué? Porque no es posible que A pierda su bien por culpa de un acto en el que no participó, y por más que haya un tercero de buena fe, la propiedad de A debe primar por sobre la adquisición del tercero de buena fe. El bien siempre tiene que quedárselo A, y si C actuó con buena fe y pagó por el bien, será C quien demande a B y le pida la devolución de su plata. Pero la propiedad debe permanecer en manos de A. Eso es lo que planteaba la demanda. Y el TC un poco lo que dijo es, validando el 2014, diciendo, no es inconstitucional que el tercero sea protegido a costa de sacrificar al propietario víctima del fraude. Sí es constitucional, es legal, es válido proteger al tercero siempre y cuando sea realmente un tercero que cumple con los requisitos del 2014. O sea, siempre y cuando sea un tercero de buena fe. Porque claro, de todos los requisitos del 2014, el más importante y el más conflictivo es el de la buena fe. Porque ustedes recordarán que el 2014, para que se pueda invocar el 2014, tiene que tener una serie de requisitos. Primero, ser un tercero que no tiene nada que ver con el contrato fraudulento, y lo cumple. Segundo, que haya pagado por el bien, que sea un contratante a título oneroso, y pagó por el bien. Tercero, que el contrato de C sea un contrato válido. O sea, que no sea el acto fraudulento, y eso es correcto, porque el contrato fraudulento es el contrato AB, no el contrato ABC. Cuarto, que C haya actuado con buena fe, y quinto, que haya inscrito su derecho en el registro. El TC se ha centrado en el requisito de la buena fe, ¿no? Y lo que ha dicho es que para que se pueda invocar el 2014, no bastará con que mire la partida registral, sino con haber constatado la posesión. O sea, ¿qué podría haber ocurrido? Que el delincuente B le falsificó, le suplantó la identidad en el contrato A, y de esta manera B logró figurar en la partida como el nuevo propietario del inmueble. Pero en la realidad, la posesión en todo momento la seguía ejerciendo A. Entonces, ¿qué dice el TC? El señor C, cuando compró, ¿pudo haberse dado cuenta del problema que estaba envuelto aquí? La respuesta es depende. Mirando la partida, ¿se habría podido dar cuenta del vicio del contrato fraudulento? La respuesta es no. Porque mirando la partida solamente va a encontrar un contrato entre A y B, que fue un contrato validado por un notario y que incluso se inscribió. Con lo cual, mirando la partida no se habría enterado del contrato fraudulento. Segunda pregunta, ¿y mirando la posesión se habría podido enterar de algo? La respuesta es sí. Porque si C, antes de comprar, hubiera ido a ver la posesión, se hubiera encontrado con A viviendo ahí. Y a C le hubiera generado la duda. ¿Por qué yo estoy contratando con B y en la casa vive A? Y se habría preocupado por enterarse quién era A. Y de esa manera se habría dado cuenta de todo el problema que estaba en el fondo de la situación. Entonces, un poco lo que el TC ha dicho es, sí se protege a C en tanto haya actuado realmente con buena fe. ¿Y qué es que actúe realmente con buena fe? Que sea diligente y prudente. ¿Y qué significa que sea diligente y prudente? Que haya mirado la partida registral, número uno, que de la partida registral no se haya podido desprender ningún indicio de que había un contrato fraudulento, y número dos, que haya mirado la posesión. Si fue a ver la posesión y la posesión también la tenía B, entonces ya cumplió con su carga. Ya hizo lo posible para enterarse de lo que realmente sucedía. Pero si no fue a ver la posesión y resulta que de haber ido se habría encontrado a A, entonces él sí omitió un dato fundamental, omitió actuar con diligencia, y por ende él no sería un adquirente de buena fe, con lo cual el 2014 no lo protegería, y por ende la propiedad tendría derecho a conservarla A. ¿Sí? Eso es un poco lo que ha dicho el TC en este fallo. Ahora, quiero apuntar solamente 3 o 4 cosas. La primera, a raíz de este fallo, algunos me han estado preguntando si es que como consecuencia del fallo del TC, está prohibido que uno compre un inmueble de manos de alguien que no esté ejerciendo la posesión. La respuesta es no, no está prohibido. De hecho, imaginemos, por ejemplo,
que Juan es el propietario de un inmueble, lo tiene a su nombre, y hace un año que fue víctima de una invasión. Hay un tercer invasor que está ejerciendo la posesión. Si Juan me quiere vender el bien y yo analizo el caso y realmente constato que la persona que actualmente está poseyendo el bien es un invasor, yo perfectamente le puedo decir a Juan, mira Juan, yo te compro el bien así como está, o sea, tú me vas a transferir la propiedad, yo voy a llegar al registro como nuevo propietario y yo ya me encargaré de votar al invasor. Yo le mandaré por desalojo y ya veré qué hago. Pero claramente como te estoy comprando un predio que no voy a poder usar directamente porque voy a tener que demandar al poseedor, entonces el precio es menor. Te voy a castigar el precio. Nótese cómo yo puedo seguir perfectamente, eso es lo que se llama contrato de compra-venta con precario adentro, ¿no? Compro con un invasor metido. Eso el TC no lo ha prohibido, eso sigue siendo perfectamente válido, eso no es ningún problema. Si yo sé que a quien le estoy comprando no tiene la posesión porque hay un invasor, yo asumo las consecuencias de eso. No hay ninguna sanción para aquel que compra un inmueble de manos de quien no tiene la posesión. Lo único que el TC ha dicho es lo siguiente: si tú le estás comprando a alguien que no tiene la posesión y resulta que el que sí la tiene antes había sido el dueño y dejó de figurar como dueño producto de una suplantación de identidad, de un acto fraudulento, y a pesar de eso tú le compras a quien tiene el derecho inscrito pero no tiene la posesión, luego no te quejes cuando este que ejerce la posesión y que fue víctima del contrato fraudulento te demande por nulidad o te demande por ineficacia. En este caso, cuando te llegue la demanda, tú no vas a poder invocar el 2014 porque tú compraste sabiendo que había un poseedor o debiendo saber que había un poseedor y que este poseedor estaba allí porque realmente era el propietario, solo que había sido desplazado del registro porque un delincuente le había suplantado la identidad. Entonces, un poco el mensaje es ese simplemente. No hay un impedimento para que sigamos comprando bienes con precario adentro. Pero ojo, si mañana compras y tu vendedor te dice, oye Alan, mira, ese que está metido ahí es un invasor, así que ya yo te cobro menos por el bien y ya tú te encargas de votar. Yo sugeriría que se informen respecto de quién es esa persona que realmente está ahí metida. Porque si esa persona que está poseyendo es el anterior dueño, que en teoría le vendió a quien ahora te está vendiendo a ti, y ese contrato entre ellos dos fue un contrato fraudulento, tú no vas a poder invocar el 2014 cuando este poseedor expropietario te demande. Con lo cual, consejo, cuando compren con precario adentro, estén completamente seguros de que ese que está adentro es realmente un invasor, es realmente un precario. No vaya a ser, repito, que sea el propietario anterior que ha quedado desplazado del registro producto de una suplantación de identidad. Entonces, eso simplemente. Segunda cosa que quería comentar es que el TC ha dicho que así como el tercero que invoca el 2014 tiene que cumplir con una carga de diligencia, o sea, tiene que, además de mirar la partida, mirar la posesión, al propietario también le corresponde hacer algo. El propietario que es víctima del fraude inmobiliario, víctima de una suplantación de identidad, él también tiene que hacer cosas para proteger su derecho. Y una de estas cosas que tiene que hacer para proteger su derecho es, por lo menos, estar suscrito a alerta registral. ¿Por qué? Porque si el propietario está suscrito a alerta registral, podría él mismo evitar el problema del fraude. Yo por eso le sugiero a todo el mundo que tenga una casa a su nombre en el registro que se suscriba a alerta registral. Porque de esta manera te podrías evitar un gran problema. Porque mañana, ojalá que no pase, cuando te suplanten la identidad, te va a llegar a tu correo electrónico un mensaje diciendo que tú acabas de celebrar una compra-venta a favor de B y que esa compra-venta se acaba de presentar a registros públicos para su inscripción en el registro. Entonces, si tú, obviamente, tú te vas a dar cuenta que ese contrato tú nunca lo has celebrado. Te vas a dar cuenta que alguien te ha suplantado la identidad. ¿Qué vas a hacer? Vas a la SUNARP y pides que te dejen ver ese título. ¿Para qué? Para ver quién es el notario que le dio escritura pública a ese contrato. Y una vez que tú veas cuál fue el notario, vas a buscar al notario. Y convences al notario de que lo han engañado, de que alguien se hizo pasar por ti.
y le hace pedir al notario que proceda como la ley 30313 le dice que tiene que proceder. El notario tendrá que mandar una comunicación a la SUNARP solicitando que ese contrato fraudulento no se inscriba. Y claro, si haces esto a tiempo, ¿tú qué vas a lograr? ¿Qué vas a impedir? Vas a impedir que B llegue al registro. Y si impides que B llegue al registro, impides que C también llegue al registro. Porque claro, B se aprovecha de su situación cuando ya está en el registro y sale al mercado a ofrecer el bien como si fuera suyo. Pero si tú impides que B llegue al registro, claro, y esa situación de B donde sale a ofrecer el bien como si fuera suyo, genera que los terceros crean que B es el dueño y le terminen comprando a él. Entonces ya tú terminas peleándote con un tercero en teoría de buena fe y ya el caso es más complejo. Pero si tú impides que B llegue al registro, estás cancelando cualquier posibilidad de que C llegue al registro. Con lo cual, si no hay contrato fraudulento inscrito, tampoco hay tercero registral inscrito. Y te ahorraste el problema. Pero te lo ahorraste ¿cómo? Con alertas registrales. Por eso es muy importante que te suscribas a alerta registral. Ahora, un dato más. El delincuente que suplanta la identidad y que pone el bien a su nombre, o sea, B, él sabe muy bien que ese contrato fraudulento va a seguir siendo nulo por más que esté inscrito. B, por eso siempre el delincuente apenas pone el bien a su nombre, busca un tercero para transferirse. Porque él sabe que mientras no encuentra el tercero, estamos ante un único contrato nulo. Y el contrato nulo, por más que esté inscrito, sigue siendo nulo. Es por eso que el delincuente trata de desprenderse rápidamente del bien buscando un tercero registral, ¿no? A un tercero, en teoría, de buena fe. Ahora, lo que iba, alerta registral. Entonces, el TC ha dicho, si un propietario que ha sido víctima del fraude pudo haber evitado la situación si hubiera estado suscrito a alerta registral, haciendo esto que acabo de comentar, esa situación de no haberse suscrito al sistema de alerta registral, pese a haber podido hacerlo, será una situación a tomar en cuenta cuando haya que resolver el conflicto contra C. Porque claro, tanto el propietario víctima del fraude como el tercero registral, ambos tienen, el TC ha impuesto sobre ambos deberes, yo diría que son cargas. A tiene la carga de conservación de su derecho. A, ¿qué tiene que hacer A? Si ya fue desplazado al registro, si ya no figura el bien a su nombre, por lo menos tratar de conservarlo con lo que le queda. ¿Con qué le queda? Manteniendo la posesión, por ejemplo. Y claro, antes de ser desplazado al registro, ¿cómo se habría podido proteger de manera preventiva? Con alerta registral. ¿Y qué carga tiene el tercero? Si ya tiene la carga de conservación de su derecho, tiene que hacer lo posible por conservar su derecho. C tiene la carga de conocer la realidad más allá del registro. Es lo que se llama su carga de determinación de la realidad. C será de buena fe no solamente si mira la partida, sino que además mira otros datos, como por ejemplo la posesión, que no es el único. ¿Eh? Hay otros elementos que también C tendría que tomar en cuenta. Es muy raro, por ejemplo, que la persona que a mí me está vendiendo compró el bien y lo puso a su nombre hace una semana y hoy me lo está vendiendo. Eso es muy raro. Otra cosa muy rara, lo que me da a entender eso es que esa persona quiere deshacerse prontamente del bien. ¿Y por qué querrá deshacerse prontamente del bien? Porque sabe que mientras lo tenga en su poder es pasible una demanda de nulidad, ¿no? Otro dato que debe tener en cuenta el tercero. Si quien me está vendiendo a mí me lo está vendiendo a valor de mercado, pero en su contrato, el contrato por el cual él compró a valor autovalúo. Es muy raro que compra a valor autovalúo. Casi nadie vende a valor autovalúo. ¿Por qué la mafia pone precio a valor autovalúo? Para pagar menos impuestos. Entonces, eso también es un dato, son datos que el tercero tiene que tomar en cuenta. Entonces, el hecho de que el propietario no cumpla con su carga de proteger su derecho, o el hecho de que el tercero no cumpla con su carga de conocer la realidad, va a ser un juego de ponderación. ¿Quién pudo haber cumplido mejor su carga y habiendo podido hacerlo no lo hizo? Pero ojo, el TC no ha dicho, como yo he leído por ahí, que el propietario víctima del fraude, si no se suscribió a la alerta registral, está bien que pierda su propiedad y asunto acabado, se lo merece. El TC no ha dicho eso. El TC no ha dicho que el propietario que no usa alerta registral, listo, qué bueno que pierda su propiedad y no tiene nada que hacer. No, es un dato que se tomará en cuenta, o sea, que el juez deberá tomar en cuenta en el momento en que resuelve el conflicto entre el propietario, birlado, víctima del fraude, y el tercero que invoca la protección del 2014 y que dice ser de buena fe. Un poco la lógica es, ¿quién pudo cumplir con su carga
¿Quién tuvo más al alcance de la mano cumplir con su carga? ¿Quién pudo hacerlo mejor y de manera más eficiente y de manera menos costosa? ¿A quién le voy a exigir mayor nivel de diligencia? ¿Al propietario para que cuide su derecho o al tercero para que constate cuál realmente es la realidad? Entonces, va a depender por eso mucho de la situación subjetiva de las partes. Porque si el tercero es una inmobiliaria experta en estos temas y el propietario víctima del fraude es una persona que no conoce nada de la situación, claramente ahí la posición subjetiva de las partes conducirá al juez a ponerle sobre el tercero mayor peso a sus cargas y liberar un poco de peso al propietario, pese a que él no se suscribió a alerta registral. Con lo cual, el no estar inscrito en alerta registral no significa que el propietario pierda bien la propiedad y que se lo merezca. El TC no ha dicho eso. Se tomará en cuenta al momento de hacer la ponderación. Y asunto acabado. El tercer tema del cual quiero comentar es algo que yo he escuchado y lo quiero hacer con toda honestidad y con toda claridad. A mi buen amigo Ford Ninamanco, él ha planteado una serie de argumentos respecto del tema del fraude inmobiliario, que lo digo con toda honestidad, me ha dejado espantado. Porque él al momento de comentar temas de fraude inmobiliario, él dice que este problema que ha resuelto el Tribunal Constitucional es un problema que solamente afecta a un minúsculo grupo de la población, y no solamente eso, sino que es un problema, abro comillas, porque esto lo he dicho en un par de eventos, lo he escuchado, y quisiera dejar en claro que no es tan así, porque la gente puede pensar y guiarse de eso, y pensar que el tema del fraude inmobiliario no es con ellos. ¿Qué ha dicho textualmente el doctor Ford? Él dice, abro comillas, este es un problema, el fraude inmobiliario, que afecta a los más ricos. Este problema sí conoce clase social y ni siquiera clase media alta, sino clase muy alta. O sea, él afirma que el tema del fraude inmobiliario solamente perjudica a personas que serían A en el caso que vengo comentando, que tienen demasiados recursos económicos, muy ricos, y ahí se centra el fraude inmobiliario. Yo creo que es muy peligroso afirmar de manera tan categórica esto cuando no se tiene a la mano la información o no se tiene la data o teniéndola no se ha revisado con cautela. No, creo que lo digo con toda honestidad, creo que es un poco irresponsable lanzar una afirmación de esta naturaleza, porque no es cierto esto de que solamente afecta a los más ricos, y esto está documentado. Les voy a poner 3 casos muy puntuales. Primero, por ejemplo, producto del fraude inmobiliario, la mafia se apropió de, por ejemplo, 219 puestos comerciales en el Emporio de Gamarra. Fue situación de fraude inmobiliario, porque el fraude no solamente se manifiesta con una suplantación de identidad, habían varias modalidades. Una de las modalidades era simular litigios. El propietario no se enteraba de nada, ¿qué hago yo? Me hago pasar como propietario, firmo un contrato de arrendamiento para mi compinche, donde ponemos en ese contrato de arrendamiento que todas las mejoras que haga el arrendatario, yo se las voy a reembolsar. Simulamos documentos donde figure que el arrendatario hizo mejoras por un valor de 100.000 soles y que exige el pago. Y yo no se las quiero pagar. ¿Qué hacemos? No vamos a un arbitraje. ¿Por qué? Porque ese contrato de arrendamiento que habíamos fraguado, donde yo me hacía pasar como propietario y él como arrendatario, incluía una cláusula arbitral. ¿Qué hacíamos? Íbamos a un arbitraje ad hoc. ¿Quién era el árbitro? Un amigo de los dos. Todos parte de la mafia. Durante ese, entre comillas, proceso arbitral, se llegaba a un acuerdo conciliatorio, o digamos, se llegaba a transar en el sentido de que solucionamos la controversia. ¿De qué manera? Las mejoras que él ha hecho en el inmueble y que yo no tengo para pagarle, ¿cómo se las pago? Le transfiero la propiedad del bien, de adjudicación en pago. Por la deuda que tengo contigo, te transfiero el bien. Y con ese laudo daba cuenta de que el arrendatario se convertía en nuevo propietario del bien. Y ese laudo, ¿qué pasaba? Se llevaba a inscripción registral. Antes, hoy hay más controles para inscribir. Pero con estos laudos amañados, ¿no? Todo a espaldas del propietario, ese laudo terminaba siendo inscrito.
Y claro, el supuesto arrendatario que teóricamente había hecho las mejoras y a quien se le había transferido la propiedad, inmediatamente ¿qué hacía? Vendía el bien a un tercero. Y este a otro. Y ya se creó el tercero registral. Entonces, yo no sé si estos 219 puestos comerciales en Gamarra, sean de los afectados hayan sido personas de clase alta, 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 como dice mi amigo Ford. Y el caso está documentado. Lo pueden encontrar ustedes en Hildebrand en sus 13, la edición del día 27 de junio de 2014. No estamos hablando de un puesto comercial, estamos hablando de 219 puestos comerciales, ¿no? Yo no sé si estos señores que compraban su puesto comercial en Gamarra eran gente muy rica. Ahora, no es el único caso. Otro caso que salió en Cuarto Poder. Se utilizó un mecanismo de fraude inmobiliario más clásico, el de la suplantación de identidad. ¿A quién se le suplantó la identidad? Al señor Michel Aranda Gómez. ¿Por qué predio? Un predio agrícola. ¿Cuánto fue el valor del predio? 50.000 soles. Era un predio agrícola, ¿no? Y el señor lo había pagado con un préstamo. Era un predio de 50.000 soles. No era un tema de... Claro, porque el amigo Ford también dice que los casos de fraude inmobiliario, lo mínimo que valía un inmueble era $500.000. Él dice textualmente, ¿eh? El inmueble más barato que había sido víctima del fraude era uno que valía $500.000. Yo no sé si los locales comerciales en Gamarra valgan $500.000. Creo que valen bastante menos que eso. Y el caso que les comento, el que salió en Cuarto Poder, el bien valía 50.000 soles. Y el señor había sido víctima de un fraude inmobiliario. En el caso de los locales comerciales de Gamarra, una modalidad de fraude distinta. En este caso sí era un caso puntual de suplantación de identidad, pero en ambos supuestos estamos en fraude inmobiliario. Alguien pierde su propiedad con documentos amañados. Entonces, era un predio de 50.000 soles. No era un predio de $500.000. No, con toda honestidad, no sé de dónde sale el dato. Y claro, el señor tampoco era clase alta, alta. O sea, no sé por qué se dice que el fraude solamente afecta a la clase alta, a gente rica. Claramente las víctimas del caso de Gamarra y el señor que comento, que salió en Cuarto Poder, no eran gente rica. Es más, otro ejemplo, el primer caso emblemático que sale, que también es en Cuarto Poder, de la señora Sumarriba, un inmueble en Surco, ella lo había comprado, el valor del inmueble, que era un predio en Surco, tampoco llegaba ni por asomo al medio $500.000. El valor del predio habían sido, textual, $200.000, y la señora lo había comprado con un crédito hipotecario por la totalidad del valor del inmueble. O sea, no es que ella era una persona millonaria que había tenido los fondos para desembolsar 200.000 y quedarse con el predio. Se había hecho un préstamo del banco por la totalidad del valor del predio. Había comprado endeudándose. Y justamente el drama de ella era que había perdido la propiedad, le había suplantado la identidad. Claro, la mafia no solamente le había suplantado la identidad a ella, sino que también había suplantado la identidad del gerente del banco para levantar la hipoteca, porque ese terreno había estado hipotecado a favor del banco que le dio el préstamo. Era un predio de la señora hipotecado para el banco. ¿Qué hizo la mafia? Transfirió el bien de la señora a mano de la mafia y levantó la hipoteca. Y se lo vendió un tercero libre de cargas y grámenes. Entonces, ¿qué es lo que la señora en Corto Poder qué decía? Yo me he quedado fregada porque he perdido el inmueble y el banco perdió su hipoteca, pero el banco igual me está cobrando. Claro, porque el banco habrá perdido su hipoteca, pero la deuda existe. Y a mí me siguen cobrando las cuotas. Y si no pago, me van a embargar lo que tenga. Con lo cual la señora tampoco, número uno, el predio no valía $500.000. Y la señora tampoco era de clase alta, rica, como se dice. Cuarta razón por la cual creo que es un flagrante error esto. Yo he tomado conocimiento, todos estos datos están detallados en mi libro de fraude inmobiliario con la referencia exacta del enlace donde está el video de Cuarto Poder y el diario y toda la cuestión. Hay otra modalidad que se aplica para bienes, yo he tomado conocimiento, bienes en la avenida Bancay, bienes en Breña, bienes en Cercado de Lima, donde la mafia utiliza otro modo de fraude inmobiliario. Y mucho cuidado, que nos puede pasar a cualquiera. Eso es lo que quiero que sea el mensaje. No afecta a gente de clase rica necesariamente. Le puede pasar a cualquiera. Es por eso
que todos debemos estar suscritos ¿a qué? Alerta registral, porque esa puede ser una manera de evitar el problema. Si la gente va a pensar que realmente, esto es un problema de clase alta, de predios de medio millón, mi casa vale pues 100.000 soles, no me va a pasar. Puede pasar. Repito, en Cercado, en Breña, en la avenida Bancay, ¿cuál era el modus operandi? De la mafia igualito, fraude inmobiliario. La mafia ubicaba inmuebles que estén a nombre de una persona que no estuviera casada, que no tuviera hijos y que en ese momento no estuviese en posesión de la persona. ¿Qué hacía la mafia? Número uno, tramitaba un certificado de defunción del propietario. El propietario estaba feliz de la vida, viviendo, pero la mafia lo mataba. Certificado de defunción. Alguien ahí se prestaba para emitir el certificado. El certificado, con el certificado se tramitaba ante la RENIEC un certificado que dé cuenta que la persona ya falleció, ¿no? Luego de eso, luego de haber tramitado el certificado, con el certificado de función, la mafia iba a la RENIEC e iniciar el procedimiento para que se declare, entre comillas, muerto a la persona, ¿no? La RENIEC lo declaraba muerto y automáticamente la mafia, ¿qué hacía? Se iba a provincia y conseguía una persona que se preste como esposa del supuesto finado. A una persona a la que se le pagaba su dinero, ¿no? Por sus servicios, y esta persona tramitaba ante la municipalidad del interior del país un acta de matrimonio. Obviamente con fecha trazada, pues, donde dijese que esa persona muerta se había casado hace 8 años con esta señora. Entonces, ¿qué se hacía? Se iba ante un notario. Con el documento de la RENIEC que daba cuenta de que la persona había muerto y que estaba casado con la señora X, ¿qué se hacía? Se abría la sucesión intestada. ¿Para qué? Para que sea declarado único heredero del señor, ¿quién? La supuesta cónyuge. Y listo. El notario veía el documento de RENIEC, original, veía el acta de matrimonio, original, y ¿qué decía? Declárese único heredero del señor finado a su esposa. Listo. El acta notarial de la sucesión intestada se llevaba a la SUNARP. Se inscribía y el bien quedaba a nombre de la supuesta cónyuge. Inmediatamente, ¿qué hacía la supuesta cónyuge? Vendía un tercero y listo, ya se creó el tercero registral. Esta modalidad, lo sé porque tomé conocimiento de casos, la utilizaron en Breña, en Cercado y en la avenida Bancay. Gente de clase alta, alta, no. Gente rica, no. Inmuebles de $500,000, tampoco. Tampoco. Y claro, último paso. Como habían ubicado inmuebles que no estuvieran en posesión, eso facilitaba ¿qué cosa? Que cuando la cónyuge le vendía al tercero, podía entregarle la posesión, porque como el bien estaba deshabitado y era una zona era zona donde no hay pues mucha seguridad, simplemente se metían al inmueble. Se metían al inmueble y automáticamente podían entregar posesión y podían entregar un título registral formal. Y listo. El tercero tenía su título registral y tenía posesión. Entonces, es una modalidad que nuevamente de fraude inmobiliario que tampoco está asociada a la gente de clase alta, alta, como comenta mi buen amigo Ford. Entonces, cuidado con esto. No, vean 4 casos puntuales. ¿eh? Casos con la modalidad de fraude, de laudos amañados, muchísimos en Gamarra. Gente de clase alta, no. Predios de $500,000, tampoco. La nueva modalidad, la que les comento, gente de clase rica, gente de mucha plata, no. Predios de $500,000, tampoco. La modalidad de suplantación de identidad. Caso en provincia, en Chiclayo, un predio de 50.000 soles. Una persona que no era de clase alta, no era gente rica. Y el caso más emblemático de la señora Sumarriba, compra un inmueble con un crédito hipotecario. No era una persona millonaria, no tenía la plata en su cuenta de ahorros. Lo había comprado con un crédito hipotecario. El bien no valía $500,000, era una inversión que ella estaba haciendo, la inversión de su vida que estaba haciendo. Entonces, ¿cómo es esto de que el fraude inmobiliario solamente afecta a gente de clase alta? Eso no es verdad. De ninguna manera es verdad. Pero la data lo demuestra. Claramente, claramente. Entonces, lo que yo sugeriría es que todas las personas que tengan un inmueble a su nombre, y ya sean de clase alta, baja, media, muy alta, se suscriban a alerta registral. Si uno va a pensar que nunca le va a pasar a uno, puede terminar ocurriendo. Mejor suscríbete a alerta registral y si tienes el inconveniente, puedes activar el mecanismo de oposición a ese título
fraudulento. No vaya a ser que te termine pasando y por no haberte suscrito a alerta registral, habiendo podido hacerlo, el juez valore esa falta de diligencia de tu parte e incline la balanza a favor del tercero registral. Entonces, creo por eso que hay que tener cuidado cuando se afirma esto de que el fraude inmobiliario conoce clase social. No la conoce en realidad y los datos así lo demuestran. Y bien, un cuarto tema es el TC ha reconocido ya en su sentencia que el TC utiliza sentencias de la Corte Suprema para construir esta carga de buena fe del tercero, ¿no? Dice que en un caso de fraude inmobiliario, el tercero solamente quedará protegido si es que, además de mirar la partida, constata la posesión, ¿no? Pero claro, las sentencias de la Corte Suprema en las que el TC se apoya para imponerle al tercero este deber de mirar la posesión, son sentencias que no necesariamente habían resuelto casos de aplicación del 2014, sino que son casos que habían resuelto problemas de doble venta, que es un tema distinto. Una cosa es el fraude inmobiliario, A le vende a B por un contrato fraudulento y B le vende a C, y otra cosa es la doble venta. A le vende a B y ese mismo A le vuelve a vender a C. Entonces, las sentencias que cita el TC, sentencias de la Corte Suprema, son sentencias donde se resuelven ambos problemas, doble venta y fraude inmobiliario. ¿Cuál es la particularidad? Que en ambos tipos de sentencias, el criterio de la Corte, ¿cuál había sido? Que aquel adquirente que pretende la protección del registro tiene que haber actuado de buena fe. ¿Y qué implica tener buena fe? Mirar la posesión. Entonces, el TC ha terminado validando este criterio que se viene imponiendo, según el cual, cuando uno compra un inmueble, tiene que mirar la posesión. Antes era una línea jurisprudencial de la Corte Suprema, simplemente, pero hoy ha quedado validada por la propia Corte Suprema. Entonces, hay que diferenciar por eso a dos clases de terceros. El tercero de la fe pública registral del 2014. ¿Cuál es? C es un tercero que no tiene por qué haberse perjudicado por el contrato nulo entre A y B. C es un tercero respecto a este problema y siempre que se haya actuado con buena fe, la nulidad del primer contrato no lo va a afectar a él. Ese es el tercero del 2014, lo que la doctrina llama el tercero germánico, el tercero de la fe pública registral. Pero hay otra clase de tercero, que es el tercero latino, el tercero del 2022, el de la doble venta. ¿Cuál es el supuesto? Yo, propietario, estoy en el registro como dueño y le vendo el bien a Ricardo, por ejemplo. Y Ricardo no inscribe. Tiene su contrato, que ya lo hace propietario, pero no ha inscrito su derecho. Con lo cual, él está permitiendo que yo siga en la partida registral como el dueño. Y yo, aprovechándome de eso, ¿qué hago? Le vendo nuevamente el bien ahora a Yanela. Y Yanela mira la partida registral, me ve a mí en el registro, piensa que soy el dueño y me compra a mí el bien. Y Yanela inscribe el bien a su nombre. ¿Qué he hecho yo? Una doble venta. ¿Qué he generado ahí? Un problema. ¿Entre quién? Entre Ricardo y Yanela. Va a haber una discusión de quién es el propietario de ese bien. ¿Qué dice el artículo 2022? El contrato no inscrito, o sea, la compra-venta entre Ricardo y yo, es inoponible al contrato inscrito, o sea, a Yanela. ¿Acá hay un tercero? Sí. Yanela es un tercero respecto del primer contrato de compra-venta que nunca se inscribió. ¿Se dan cuenta? Pero no es un tercero del 2014. No es un tercero que busque estar protegido frente a la nulidad del primer contrato, como en el 2014, sino que es un tercero que lo que pretende es que ese contrato, los efectos de ese contrato, a ella no la puedan perjudicar. Yanela le va a decir a Ricardo, mira Ricardo, tú compraste primero, tú te hiciste propietario primero que yo, pero yo no pude saber que tú eres el propietario. Con lo cual, tu derecho a propiedad a mí me es inoponible. Yo soy un tercero que no puede quedar perjudicada por el primer contrato que tú hiciste y que nunca publicitaste. Entonces,
las sentencias del TC, de la sentencia de la Corte Suprema, que el TC recoge en su fallo, son sentencias que en algunos casos se tutela, o perdón, son sentencias que en algunos casos resuelven problemas de 2014 y en otros casos resuelven problemas de 2022. O sea, el TC está reconociendo en el fallo que hay un tercero que merece protección por el 2014 y hay otro tipo de tercero que merece protección por el 2022. ¿Pero en qué se parecen ambos terceros? Que la razón de ambos por la cual merecen protección es haber confiado en el registro. En el 2014 se dice, yo compré de B sin saber que el contrato por el cual B había adquirido era un contrato fraudulento. Yo no pude enterarme, yo confié en mi información registral y de esa información no se desprendía nada que a mí me llevara a pensar que el contrato que me precedía era fraudulento. Mientras que el tercero del 2022 de la doble venta, ¿qué dirá Yanela? Yo le compré el bien a Alan porque pensé que Alan era el dueño. Yo no sabía que antes de venderme a mí, Alan le había vendido a Ricardo. Con lo cual yo confío en la información registral. En eso se parecen ambos terceros, en que ambos invocan que merecen protección porque confiaron en el registro. Ahora, con la sentencia del TC, ¿en qué más se parecen? En que en ambos casos, para ellos obtener protección, tanto el tercero del 2014 como el tercero del 2022, o sea, de la doble venta, en ambos casos, este tercero, para quedar protegido, tendrá que haber constatado ¿qué cosa? La posesión. O sea, en el 2014, si se llega a acreditar que cuando se compró el inmueble de manos de B, la partida registral no daba cuenta de que había un contrato fraudulento previo, pero la posesión la ejercía el propietario que había sido falsificado o suplantado, esa posesión termina perjudicando a C. ¿Por qué? Porque si C hubiese visto la posesión, se hubiera enterado de todo el problema de fondo. Igual en la doble venta. Si se acredita que cuando Yanela me compró a mí el inmueble y lo inscribió a su nombre, la posesión la ejercía Ricardo, Yanela no será un tercero del 2022 con buena fe. ¿Por qué? Porque Yanela pudo haberse dado cuenta de la existencia de un propietario anterior a ella, mirando ¿qué? Mirando la posesión. Entonces, hoy un poco el TC con su fallo reconoce, valida la existencia de dos terceros con la particularidad de que para ambos terceros se exige el mismo requisito para quedar protegidos. Actuar con buena fe. ¿Y qué implica actuar con buena fe? La constatación de la posesión de aquello que están adquiriendo. ¿De acuerdo? Y bien, como último tema, ya habiendo hecho este breve detalle, ¿qué relación podría tener esto en el tema de la prescripción adquisitiva contra tábulas, ¿no? Porque hay un problema frecuente en donde la típica, ¿no? Yo soy propietario de un inmueble y lo tengo a mi nombre en el registro. Y hace 15 años que la posesión la ejerce Beatriz, por ejemplo. Beatriz fue una invasora, hace 15 años que se metió en el inmueble y lo ha venido poseyendo de forma pública, pacífica, continua y como propietaria. La ley dice que Beatriz automáticamente con el paso del tiempo ya se ha convertido en dueña de ese bien. Pero Beatriz no se ha preocupado por pedirle a un juez que reconozca su prescripción e inscribirla en el registro. Beatriz sigue poseyendo el inmueble, feliz de la vida. Legalmente ya es la dueña, porque la prescripción se gana con el solo paso del tiempo. Pero en la partida sigo figurando yo como propietario. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo pongo a la venta el inmueble. Y se lo vendo, por ejemplo, a David. Y David mira la partida registral, me compra a mí, inscribe el bien a su nombre, y cuando va a tomar posesión, se encuentra a Beatriz viviendo ahí. Y acá hay un problema, porque se van a encontrar dos personas que van a invocar derecho de propiedad sobre el mismo bien. No es como el caso del 2022, nótese, o sea, no es como el caso de la doble venta, que es el 1135, el que he venido comentando, donde yo le vendía a Ricardo y luego a Yanela. No, en este caso es un conflicto entre dos propietarios, pero no porque los dos le hayan comprado al mismo vendedor, sino
una propietaria, Beatriz, invoca su condición de propietaria por la prescripción que ella dice haber ganado, mientras que por otro lado David dice, mi derecho de propiedad nace de un contrato y que además está inscrito. Entonces, tengo a una propietaria por usucapión y a un propietario por contrato inscrito. Este es un problema hasta hoy no resuelto en la ley ni en la jurisprudencia. Y este es el problema justamente de la prescripción contra tábulas. ¿Qué debe ganar? ¿La usucapión o el tercero que compró mirando la información registral y que hizo lo que no hizo Beatriz? Porque claro, ambos tienen argumentos a su favor. Beatriz le va a decir a David, amigo David, ¿por qué razón la ley debiera protegerte? Y David dice, bueno, por lo siguiente, porque tú eres una propietaria por prescripción que nunca inscribiste, yo soy el propietario por compra-venta que se inscribí. Tú pretendes oponerme tu derecho de propiedad no inscrito. Artículo 2022. Para que un derecho real le pueda ser opuesto a otro, este derecho que pretende oponerse, o sea, que pretende vencer, tiene que haber sido inscrito primero. En conclusión, ¿qué dice la norma? Entre dos derechos reales gana el que primero se haya inscrito. Beatriz, tú no inscribiste, yo, David, sí inscribí. Con lo cual, la norma 2022 a mí me favorece. Tu derecho de propiedad no inscrito me es inoponible. Y ahí que podría decirle Beatriz. Estás omitiendo lo importante, le va a decir Beatriz. El 2022 se aplica, pero junto con la buena fe. Tú has tenido que inscribir con buena fe. ¿Qué implica que hayas inscrito con buena fe? Que tú pensabas, ¿tú a quién le compraste el bien, David? David me lo compró a mí. David le va a decir, yo se lo compré a Alan. Ya. ¿Y por qué se lo compraste a Alan? Bueno, porque Alan estaba en la partida como el dueño registral. Ya. ¿Eso es suficiente para actuar con buena fe? ¿Tu buena fe se limita a mirar la partida? ¿Qué ha dicho el TC en esta sentencia que vengo comentando? El comprador, ya sea el que invoque el 2014 o el que invoque el 2022, cuando se ampare en la protección del registro, tiene que actuar de buena fe. ¿Y qué implica tener buena fe? Además de haber visto posesión, además de haber visto registro, haber visto posesión. Entonces, amigo David, tú miraste el registro, lo viste a Alan en el registro, te fiaste de eso, le compraste a Alan, pero no podemos decir que has actuado con buena fe, por una razón fundamental. No miraste la posesión. Si hubieras venido a mirar la posesión, si hubieras venido a constatar la posesión, me hubieras encontrado a mí viviendo en el inmueble, o sea, a Beatriz. Y te habrías enterado que la información registral estaba desfasada. Porque la información registral decía que Alan era el dueño, pero yo Beatriz, prescribiente, y era la dueña hace 5 años. Porque yo había empezado a poseer hace 10 años previos. Te habrías enterado de todo. Entonces, vean cómo cuando se enfrenten estos dos tipos de titulares, uno que invoque prescripción y otro que invoque haber confiado en el registro, quien invoque prescripción adquisitiva puede jalar argumentos a su favor de la sentencia del TC, diciendo, el argumento del que inscribió es el 2022, pero el 2022 requiere buena fe. Y él no tiene buena fe, porque ¿qué es buena fe? Mirar posesión. Si él habría venido a ver posesión, me habría encontrado a mí. No miró posesión, no tiene buena fe, con lo cual el 2022 no se aplica. ¿De dónde sale el argumento? Del fallo del TC. Pero ahora, David también podría utilizar el fallo del TC, porque el fallo del TC, así como le impone al tercero que se fía del registro una carga de diligencia consistente en mirar posesión, también le impone al propietario original, que en el caso sería Beatriz, que ya era la propietaria desde que terminó la prescripción, también le impone actuar con diligencia. Porque el mensaje, no se olviden, el mensaje para el tercero registral es entérate de la realidad más allá del registro. O sea, mira la posesión y no te limites al registro. Pero el mensaje para el propietario verdadero, originario, ¿cuál es? Si tienes un derecho de propiedad, protégelo. Pregunta, ¿qué habría podido hacer Beatriz, que ya era propietaria por prescripción, para proteger su derecho y que no le pase esto que le ha terminado pasando? Ella podría perfectamente podido tramitar una demanda de prescripción
y anotar la demanda en la partida. Entonces, David le podría decir a Beatriz, oye Beatriz, un momento, tú a mí me estás imputando falta de diligencia porque no constaté la posesión, pero pregunta, ¿tú a la vez no incumpliste con tu deber de diligencia, con tu carga de diligencia? Tú como propietaria originaria sabías que la partida estaba desfasada, sabías que incorrectamente la partida decía que Alan era el dueño, sabías que esa información registral podía llevar error a terceros, y aún así no hiciste nada. Y el TC, así como a mí como tercero registral me pide diligencia, a ti también te la impone. Claro, tú, en este caso tu nivel de, tu carga de diligencia no consistía en que te suscribas al acta registral, porque no es un caso de fraude inmobiliario. Tu deber de diligencia consistía en todo caso en que tú publicitaras tu condición de propietaria. ¿Cómo? Demandándole usucapión y anotándole la partida. Pero si tú hubieras hecho eso, cuando yo iba a ver la partida, me hubiera encontrado contigo como demandante del usucapión y no le hubiera comprado a Alan. Hubiera negociado contigo para ver a qué arreglo llegábamos. Entonces, vean cómo la sentencia del TC lo que termina haciendo, en realidad, es complejizando el caso en el buen sentido, ¿no? Dando argumentos a ambas partes. Con lo cual, yo creo que en un caso, ya con este fallo del TC, un caso de prescripción contra tábulas, que es esto lo que les vengo comentando, el problema del prescribiente contra el tercero registral, tendría que ser resuelto también analizando, ponderando las cargas. ¿Quién estuvo en mejor posibilidad de cumplir con su respectiva carga de manera más eficiente, al menor costo y de la forma más sencilla posible? Con lo cual, creo yo, sigue sin haber una respuesta unívoca y es por eso lo que yo vengo resaltando el rol fundamental que se le viene a la jurisprudencia. Porque son ellos quienes van a tener que analizar caso por caso, en cada caso en concreto, las cargas de cada persona, o sea, las cargas del propietario de conservar su derecho y del tercero de actuar con diligencia, las cargas no se ponderan igual en todos los casos. Depende sobre todo de la situación subjetiva de las partes. Es por eso que el propio TC, vuelvo al tema del fraude inmobiliario, dice expresamente eso. El deber del tercero registral es mirar la posesión, pero no se agota en mirar la posesión. Lo que se le exija al tercero registral dependerá de las circunstancias de cada caso en concreto. Con lo cual, no busquemos soluciones unívocas y definitivas. No es que, ya, pero ¿quién va a ganar en el caso? Una respuesta puntual. No hay una respuesta puntual. La respuesta dependerá de la ponderación de las cargas en cada caso en particular. Y cierro con esto. Una razón más por la cual el TC, creo yo que también termina confirmando que el problema del fraude inmobiliario no es un problema que solamente afecte a los ricos, es que el propio TC dice, cuando la víctima del fraude inmobiliario se encuentre en situación de vulnerabilidad, que podría ser vulnerabilidad económica, cognitiva, social y una serie de circunstancias, hay que quitarle peso a él y trasladarle mayor peso al otro. Que esa situación de vulnerabilidad se traduzca en ser menos exigentes con él y más exigentes con el tercero que adquiere. Con lo cual, ¿qué está reconociendo el TC? Que quien es víctima de la mafia puede ser una persona en una situación económica calamitosa. Puede ser que sea la única vivienda que tiene, una vivienda de clase media o baja. No tiene que ser una persona millonaria. El TC es consciente de eso, de que el fraude inmobiliario es una situación que puede afectar a cualquier persona. No digo que los casos de fraude inmobiliario sean muchísimos, ni que de las 1000 ventas que hay en una semana, la mitad sean de fraude inmobiliario. No digo eso. Lo que digo es que los casos de fraude inmobiliario se reparten entre personas de distinta condición económica y social. No es un problema que afecte a una clase económica, como dice mi amigo Ford, de ninguna manera, y mucho menos a una clase muy alta, como él dice, y mucho menos que afecte a predios que valen por lo menos $500,000. Eso tampoco es verdad, y esto lo demuestra la data de manera, creo yo, categórica. El TC lo sabe,
Por eso habla de vulnerabilidad económica y lo saben quienes vemos temas inmobiliarios, que cuando nos buscan vemos en la realidad problemas de personas víctimas de fraude con casas en distritos de clase media o baja. Y bueno, no los quiero cansar más. Yo por mi lado ya lo dejaría aquí. Muchas gracias. Bien, damos por concluida la ponencia de Alan Pasco Arauco y agradecemos por tan enriquecedora exposición y por su participación en el curso de Derecho Civil Patrimonial. El día de hoy, por temas de tiempo, no haremos la ronda de preguntas, pero consideramos que la conferencia ha quedado clara. Finalmente, les invito a participar en la próxima sesión, que será el día 26 de agosto a las 7 de la noche. Los links de la sala se les enviará a sus correos de manera oportuna. Gracias nuevamente al ponente por su participación y nos vemos en la próxima sesión. Buenas noches.